bienvenida a esta conferencia magistral titulada La actividad de fiscalización como poder de la administración pública. En esta oportunidad disertará el docente Jorge Díaz Montalvo, quien es abogado con estudios en la Maestría de Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras por la Universidad del Pacífico, es expositor y panelista en eventos académicos de Derecho Administrativo, ha publicado manuales, guías y artículos en temas referidos a su especialidad. Asimismo, el doctor Jorge Díaz Montalvo es parte de la plana docente de ICJ. Él ha venido participando con nosotros en calidad de docente en los diferentes diplomados, congresos, seminarios y conferencias. Gracias, doctor, por aceptar una vez más la invitación y, por supuesto, le damos inicio a esta conferencia magistral. Buenas noches, agradecer al ICJ por nuevamente darme la oportunidad de poder, a través de estos espacios hoy virtuales, desarrollar, estudiar y un poco analizar algunas instituciones de derecho administrativo. Dentro del pedido del ICJ era, digamos, abarcar un tema que tuviera actualidad, pero además no hubiera generado tanta reflexión a lo largo de ciertos eventos o, digamos, desarrollo propiamente académico en distintas ponencias o exposiciones. Y es por eso que me detuve a pensar de que uno de los capítulos recientemente incorporados a la norma general que tenía clara incidencia en la realidad administrativa era el referido a la actividad de fiscalización. Vale señalar que este capítulo podría llamarse casi nuevo, ¿no? Antes de las incorporaciones realizadas a la norma general a través de los decretos legislativos que motivaron un TU el año 2017 y posteriormente el 2019, digamos, la facultad o la actividad de fiscalización no merecía hasta ese momento un desarrollo dentro de la norma general, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta las razones por las cuales se incorporó este capítulo y además, digamos, el darle y dotarle a la norma general un carácter de norma común tiene muchísima explicación al momento de hablar de sectores especiales que desarrollan la actividad de fiscalización. Podríamos llamar a esta actividad como una de las actividades desarrolladas muy activamente en ciertos sectores, ¿no? En donde pareciera que el sentido y objetivo de la entidad pública es realizar fiscalizaciones. Hoy podemos ver con mucha claridad que ciertas superintendencias utilizan activamente las herramientas y competencias que la norma especial les ha dado y afrontan su facultad y obligación de fiscalización de una forma muy activa y, digamos, permanente, ¿no? Sí hay una preocupación desde estas entidades, naturalmente, de poder, digamos, cubrir el campo de fiscalización que les ha sido encomendado, ¿no? Vemos que, digamos, ciertas superintendencias, en algunos casos no se dan abasto para el cumplimiento de ciertas metas, dados los recursos que les son asignados, pero, digamos, para nadie es, digamos, una sorpresa que, por ejemplo, superintendencias como la SUNAFIL o organismos técnicos especializados, como es el caso de OEFA, vengan realizando activamente sus funciones, ¿no? Esta facultad, podría decirse, es una moneda, es una cara de las dos monedas en cuanto a la función propia de la administración para, por un lado, observar que los administrados se mantengan en línea, cumpliendo con las obligaciones, pues, que puedan tener diversos orígenes, ¿no? Y por otro, tenga la administración el poder necesario de, a la luz de los hechos supervisados, poder iniciar los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan para, digamos, compelir al administrado y al cumplimiento, por un lado, pero por otro lado, hallar responsabilidad y determinar la responsabilidad de este en la supuesta infracción que se investiga, ¿no? Entonces, tanto actividad de fiscalización como potestad sancionadora parecen ser
digamos, dos facultades o herramientas de la administración que se encuentran en una sola moneda, son dos caras de una sola moneda, y eso lo vamos a ver a continuación. Por favor, le agradecería pudiera ayudarme con la presentación, ¿sí? La siguiente, por favor. La siguiente. Digamos, la vida real nos mueve en nuestras relaciones con el resto de personas a través de una regla de confianza que se va acumulando y construyendo en el tiempo, ¿no? Es muy romántico pensar que la confianza es absoluta respecto del resto de personas con las que nos relacionamos, ¿no? Finalmente es digamos, un principio o un valor que uno va ganando en el tiempo. En el caso de las administraciones públicas y el derecho administrativo, la confianza no es un valor o un principio que se gane, sino más bien parte de una presunción por parte de la administración pública, entendiendo que el administrado viene viviendo y actuando, ejerciendo el derecho que la administración le ha concedido o promoviendo la actividad que finalmente la administración pública le autorizara a realizar, lo viene haciendo en el marco de sus obligaciones, ¿no? Todas las administraciones parten por esa presunción. Sin embargo, es necesario considerar que las administraciones públicas están compelidas por un bien mucho mayor, que es el interés público. Y naturalmente se han tejido una serie de competencias y obligaciones y facultades dadas a las administraciones para que éstas, ¿sí?, puedan realizar la protección adecuada del interés público y por ende, ¿sí?, compelen a la administración a realizar una serie de actividades de verificación. Hay una clara, digamos, una discusión que siempre suele surgir, por ejemplo, en comparecencias o en citaciones por parte de los inspectores a los administrados, y es el hecho de, eh, realiza tu actividad partiendo de una presunción de licitud y de un apego de mi representada o yo como administrado a las obligaciones que se me solicitan o que se me, digamos, imponen, ¿no? Desde luego, hay eh, toda administración parte desde esta presunción de licitud y naturalmente lo que se buscará a través de la actividad de fiscalización no es sancionar al administrado, porque digamos, cuando veamos más adelante cuál es el resultado propio de un acta, por ejemplo, de inspección o el resultado natural que se busca con el ejercicio de este tipo de actividad, no es sancionar al administrado. Resulta ser una de las alternativas, ¿no? Naturalmente, si la administración llega pues a un lugar y el administrado no ha cumplido abiertamente y digamos, la situación, el desarrollo de la actividad que este genera o realiza en el tiempo no se apega a ninguna de las obligaciones que naturalmente se le imponen por realizar la misma, vamos a ver que el siguiente paso a dar por parte de la administración es naturalmente iniciar un paz de oficio, ¿no? Pero el resultante natural de este tipo de actividades son, por ejemplo, medidas correctivas, ¿sí? El acopio de información, por ejemplo, el administrado pueda demostrar y, digamos, remitirle a la administración pública la información necesaria o la que ésta solicita para que, digamos, tras la verificación, la administración señale que naturalmente este administrado está dentro de los márgenes de la ley en el ejercicio de actividad que haya elegido, ¿no? Entonces, quitémonos un poco de la cabeza que la actividad, y lo digo tanto desde la administración pública como del administrado, ¿no? Porque así como hay administrados que basta con que escuchen inspección, ya parece pues surgir algo, pues una premonición, ¿no? Algo muy, que le genera mucho malestar. Bueno, también sucede que hay ciertos inspectores que tienen entendido pues que su labor de inspección ya está pues destinada a generar pues a descubrir una infracción y por ende imponer una sanción. Bueno, es digamos no entender claramente cuál es el sentido de este tipo de actividad realizada por la administración. Digo, naturalmente, uno de los resultados que pueden generarse desde la actividad de fijación, naturalmente, es el inicio de un PAS, pero inclusive el inicio de un PAS podría, digamos, desestimarse en el tiempo. Cuando la administración, esta natural actividad
digamos, compelida para generar todas las pruebas necesarias que determinen responsabilidad, puede el administrador también dar todos los elementos de prueba necesarios para seguir demostrando de que ha actuado en el marco de sus obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones? Bueno, uno se pone a pensar que, digamos, el reconocimiento de un derecho por parte de la administración tiene un correlato en una serie de obligaciones que compelen al administrado a actuar en los márgenes de esta. Pueden también ser, digamos, supervisadas obligaciones que vienen surgiendo, por ejemplo, de la suscripción de un contrato, ¿no? Hoy más que nunca la administración pública o el Estado suele ser contratante de una serie de servicios o, digamos, el contrato público es pues una herramienta de desarrollo que viene utilizándose con mucha frecuencia. Entonces, hay obligaciones que en el marco de ciertos contratos celebrados con privados puedan también surgir una serie de obligaciones que merezcan ser supervisadas, ¿no? Cumplimiento, por ejemplo, de ciertas actividades que tienen que ver con un servicio público, que naturalmente las administraciones reservan la actividad de fiscalización como una prerrogativa natural e intrínseca del contrato. Entonces, este tipo de obligaciones son también, digamos, supervisados por la administración. Pero es también importante señalar que la actividad de fiscalización, que tiene naturalmente una base, una norma con rango legal, y con ello quiere decir, pues, que no todas las administraciones públicas gozan de una facultad o del ejercicio de este tipo de actividad, sino solamente aquellas que, con una norma de rango legal preestablecida, gozan de esta competencia. Sucede sí que, por ejemplo, las entidades que gozan de este tipo de actividad, a su vez, tienen dentro de, el grupo de facultades y potestades el de iniciar procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Como decíamos en un principio, ambas son caras de una misma moneda. Bueno, ¿qué compone la actividad de fiscalización? La siguiente, por favor. Y claro, digamos, no parte únicamente que la administración pueda desde una decisión de oficio, de despacho, digamos, realizar este tipo de facultad. Sucede que en virtud de uno de los principios pilares para la materia probatoria en procedimientos y actividad administrativa, es necesario que a partir del principio de verdad material, las administraciones realicen activamente todo tipo de actos y diligencias para verificar, conseguir, observar, ¿no? Controlar, inspeccionar, supervisar e investigar, ¿sí? El cumplimiento, por un lado, de obligaciones o también atender a ciertas alertas que pudieran darse respecto de algunos administrados, ¿no? Para nadie es, pues, novedoso de que ciertas superintendencias vinculadas a la fiscalización tengan medios de atención de denuncias, ¿no? SUNASFIL tiene, y más ahora, pues, en la coyuntura que venimos afrontando, en donde hay una serie de condiciones de trabajo que deben cumplirse con ciertos protocolos, ha habilitado, pues, naturalmente, una serie de medios para la recepción de denuncias, ¿no? Que es probablemente el grueso de solicitudes que llegan a la administración, en este caso supervisora de lo laboral, para atender una serie de condiciones y situaciones particulares que superan, pues, muchas veces a las decisiones de oficio que esta entidad realiza, ¿no? Entonces, todas estas actividades y diligencias que la administración realiza, las realiza de forma concreta, ¿no? Eh, puede, digamos, darse en algunos casos que eh, el caso amerite únicamente una serie de solicitudes documentarias, ¿no? Pero que siempre tendrán una diligencia como una comparecencia, ¿no? Que permite a el compareciente e incluso a veces al denunciante, si es que estamos hablando pues de un denunciante que solicita pues a la entidad o a la administración fiscalizadora su presencia en la diligencia realizada y pues se presenta
puede ser pues un presidente o un secretario general de un sindicato que participa en la diligencia realizada por SUNAFIL y en donde el empleador, ¿no? Presentándole la documentación requerida, absolviendo las preguntas del supervisor, o en este caso del fiscalizador, da, digamos, toda la información que se le requiere a, digamos, mirada de la contraparte, ¿no? Entonces, a pesar de que la administración bien pudiera en algunos casos solicitar únicamente de forma documentaria y realizar estas diligencias de forma documentaria, vemos que hoy el desarrollo de este tipo de actividad en ciertos sectores especiales ha abierto pues una infinidad de conductas y situaciones pues de mayor actividad, ¿no? Visitas inopinadas, digamos, recorridos por ciertas personas jurídicas que realizan algún tipo de actividad y, digamos, hay una captación de si estas empresas o personas jurídicas cumplen con los estándares necesarios para el desarrollo de sus tareas a diario, ¿no? Entonces, la actividad de fiscalización compone todas estas manifestaciones en la realidad y como decíamos, están destinadas a generar pues un bagaje documentario, probatorio importante que le permita, por un lado, verificar a través de la supervisión el cumplimiento o no de ciertas condiciones, decirle al administrado qué debe y qué no debe hacer, si algo viene haciéndolo bien, decírselo, si alguna de las actividades que éste realiza no cumple con las obligaciones o podría mejorarse, es ejercer de parte de la administración este control que le permite de señalarle que puede realizarlo de modo diferente, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, algunas medidas o decisiones de menos carga gravosa son posibles en esta etapa y en el ejercicio de esta actividad, ¿no? Decirle al administrado, oye, mejora este sistema, ¿no? Y eso importa, digamos, este clima de control, supervisión, que permita una respuesta adecuada por parte del administrador, importa también en el clima que el fiscalizador o el inspector genere en la visita, ¿no? Eh, he notado en algunos sectores en donde naturalmente el inspector va con toda imparcialidad a generar la documentación necesaria, a observar cada una de las deficiencias que se pueden observar, ¿no? En el desarrollo del día a día, pero que inicialmente parte por una serie de recomendaciones. No estamos hablando, pues, de supuestos de abierta, de abierto, pues, incumplimiento por parte del administrador, sino de un cumplimiento que podría mejorarse. Entonces hay un elemento que es posible escuchar y reconocer de muchos inspectores, que es el tema de la mejora continua, ¿no? Y es por eso que medidas correctivas, medidas de control o recomendaciones son posibles en el ejercicio de esta actividad, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, como hemos señalado, la supervisión está asociada, pues, al cumplimiento de ciertas obligaciones. Ahora, claro, hay cada actividad especial, cada sector especial puede separar, ¿no? El desarrollo de actividades en una serie de pilares. Por un lado, tenemos las obligaciones que toda empresa o persona jurídica o persona natural debe cumplir, las prohibiciones y otras limitaciones que puedan surgir en el marco de, digamos, el desarrollo de una actividad, del ejercicio de un derecho por parte del administrado. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el sector minero, tenemos una empresa minera que debe cumplir una serie de obligaciones, ¿de acuerdo? El cumplimiento de una serie de estándares. Y claro, en el marco de las actividades que esta empresa minera, por ejemplo, realice, hay una serie de prohibiciones vinculadas, por ejemplo, al tratamiento de sus residuos sólidos, a la forma de la extracción de mineral que vienen realizando. Y claro, pueden surgir en el marco del tiempo una serie de limitaciones, ¿no?
Importa también considerar cuáles son las innovaciones en los estándares y límites permisibles en cierta actividad, los cuales irán un poco modificando la matriz de obligaciones, prohibiciones y limitaciones respecto al administrado. Entonces, importa mucho que en este extremo, tanto la empresa o el administrado que está siendo fiscalizado, como el fiscalizador o inspector, tengan pleno conocimiento de la base legal y de las nuevas incorporaciones que puedan surgir eh, en este panorama. Importa también que las entidades que supervisen y fiscalicen tengan pleno conocimiento de los márgenes de su competencia. Y esto lo menciono dado que en algún momento, cuando el OEFA surgía como uno de los principales supervisores en materia ambiental, existían todavía al inicio una serie de campos oscuros de qué supervisaba, por ejemplo, Sinarmin, qué supervisaba en su momento el Ministerio de Trabajo y que luego pues derivó a una superintendencia como SUNAFIL, y qué supervisaba OEFA, ¿no? Entonces, en un principio, vemos que esto ya ha sido zanjado, teníamos tres entidades que en algunos casos supervisaban lo mismo o fiscalizaban lo mismo. Y es porque existió una ausencia de claridad en ese momento, hoy ya superada abiertamente, en ese momento, de cuáles eran los alcances, obligaciones y limitaciones que se tenían que supervisar en cierta situación, ¿no? ¿Cómo se atribuye esta actividad a las entidades? Bueno, decíamos que no todas las entidades administrativas pues gozan de la actividad de fiscalización. Hay claramente un otorgamiento de esta facultad o de esta actividad por ley o decreto legislativo. Y claro, hay, digamos, la posibilidad de que las administraciones o entidades administrativas puedan realizar una serie de coordinaciones, ¿no? Para, digamos, entre ellas encargarse la gestión de la supervisión. Sucede en el interior del país, ¿no? Existen, digamos, ciertos sectores vinculados, por ejemplo, a tala de forestal, ¿no? O al desarrollo de ciertas actividades en el interior del país, que no permiten que ciertos o ciertas entidades realicen la actividad de fiscalización en esa zona. Entonces hay un recurrir a entidades que sí tienen presencia allí para en cierta medida coordinar y poder encargar la gestión de la actividad de fiscalización en dichos escenarios, ¿no? Es necesario dejar en claro que la actividad de fiscalización siempre inicia de oficio, lo cual nos lleva inmediatamente a pensar de que la actividad probatoria va a estar cargada de la administración, ¿no? Toda actividad que inicia de oficio impone la carga de la prueba a la administración pública para que ésta reúna los elementos necesarios que nos llevarán a determinar si el administrado incumple sus obligaciones y debe corregir ello, o como en el procedimiento administrativo sancionador, que también inicia de oficio, en determinar la responsabilidad ya en este caso, ¿no? Entonces, si hablamos de actividad de fiscalización, hay un inicio de oficio. Puede ser, claro, desde la iniciativa, la programación anual que las entidades administrativas realizan, o también puede, digamos, existir una petición motivada de parte o una denuncia en este caso, ¿no? Como les comentaba, en el caso de Sunafil, entiendo que la mayoría de procedimientos que se vienen iniciando surgen a través de una denuncia. Desde luego hay un inicio de oficio que, digamos, realiza esta superintendencia a la luz de las programaciones que tiene, pero en su gran mayoría obedece a una serie de denuncias que surgen. Ahora, claro, la denuncia no inicia per se la actividad de fiscalización, sino que naturalmente pasa a un proceso de, digamos, atención inicial de la misma, ver si es que la misma cumple con una serie de características y formalidades necesarias para dar el trámite necesario, ¿no? Si es que el administrado ha señalado adecuadamente cuáles son las obligaciones que supuestamente este administrado que será fiscalizado está incumpliendo, ¿no? Eh, pero sí es necesario señalar que en muchos casos, dependiendo de
digamos, la materia o el interés público que se persigue, algunas entidades públicas prefieren y dan preferencia de trámite a ciertas denuncias o emplazan a los administrados solicitándoles cierta información para verificar únicamente si la denuncia es cierta o no, ¿no? La siguiente, por favor. La actividad de fiscalización, como decíamos, ha merecido un pequeño desarrollo por parte de la norma general. ¿Por qué digamos, ha venido sucediendo en la práctica que ciertos sectores especiales han tenido un desarrollo, pues, ya consolidado de su actividad de fiscalización? Y son entidades cuya tarea es fiscalizar, ¿no? Propiamente. Tienen una activa, digamos, un activo desarrollo de esta potestad y claro, han venido desarrollando pues una serie de metodologías, un procedimiento y un protocolo de desarrollo de la actividad de fiscalización bastante desarrollado y sofisticado, ¿no? Y claro, en algunos casos ha servido para que estas entidades creen pues un propio procedimiento de fiscalización que empoderó en algunos casos muchísimo a los inspectores, ¿no? Eh, Tengo muchos amigos inspectores que realizan pues una actividad realmente loable en ciertos sectores, pero también es posible advertir de ciertos inspectores en donde los cuales no digamos, iban mucho más allá de los derechos de ciertos administrados y no permitían, digamos, el cuestionamiento de ciertas actitudes o conductas que hoy la norma general nos ha establecido como deberes que estos mismos deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, el no consignar las observaciones del administrado en el acta, ¿no? En algunos casos, lo digo por experiencia propia, me tocó algún inspector que se negaba a establecer las observaciones y consignarlas adecuadamente en el acta. ¿En base de qué poder? ¿No? Todo en base de la interpretación que este inspector erradamente realizaba, pues, ¿no? De su facultad y de las potestades que éste ejerce. ¿Un inspector ejerce poder? Naturalmente sí, ¿no? Tiene la decisión de solicitar información, realizar las entrevistas que requiera, separar, aislar a la persona que quiere entrevistar sin la presencia de otras personas, realizar grabaciones, sí, con el previo consentimiento del administrado. Pero también, así como tiene todas estas facultades, es necesario que los inspectores entiendan y, digamos, respeten el derecho que asiste a ciertos administrados. Son muy pocas las excepciones con las que me he topado de inspectores que van en contra de los derechos. No sé de la experiencia de los demás, pero en mi caso la mayoría de ellos sí han sido respetuosos de la norma y son solamente excepciones en donde naturalmente el inspector, pues, me tocó un inspector todopoderoso que naturalmente iba más allá de los derechos que como administrado me asistía, ¿no? Entonces, sí es importante que la norma general realice este desarrollo, más aún si a partir del artículo 2 del título preliminar se ha dado el valor de norma común a cada una de las disposiciones que han sido desarrolladas dentro de la norma general. Y esto es importante porque si bien hay un desarrollo de sectores especiales, podemos hablar, por ejemplo, de procedimientos de fiscalización especiales en el sector trabajo, en el sector ambiental, que tienen sus propias características. De igual forma ha pasado, por ejemplo, con el procedimiento administrativo sancionador, que cada sector especializado le ha dotado de ciertas características y ha desarrollado este procedimiento pues a la luz digamos, atendiendo a las propias necesidades. Las características que se puedan haber desarrollado nunca pueden ir en contra de aquello que en la norma general se desarrolla como márgenes digamos, límites a los sectores especiales, toda vez que esta norma eh, digamos, impone una serie de condiciones que no pueden ser sustraídas o, en todo caso, reemplazadas por otras menos favorables a través de los sectores especiales, ¿no?
Entonces, digamos, el contenido mínimo que, por ejemplo, podemos desarrollar respecto a las actas de infracción que están contenidas en este capítulo o en este apartado de la norma, no pueden ser contradichos a través de sectores especiales o de normas especiales, y la actuación que el inspector tenga en el sector especial puede obedecer pues a una serie de características desarrolladas en su sector, pero jamás contradecir los derechos, deberes y obligaciones que se le imponen a partir de esta norma general. Si nos detenemos pues a desarrollar, ¿no?, el artículo 2, numeral 2 de de este texto citado de la norma, podemos caer en la cuenta de que las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley, ¿no? Las autoridades administrativas, nos dice, al reglamentar los procedimientos especiales cumplirán con seguir los procedimientos, los principios administrativos, así como los deberes y derechos de los sujetos del procedimiento. Si bien hay una necesaria remisión a un procedimiento especial, solamente podemos hablar de los trilaterales y sancionadores, es importante considerar que, digamos, el tener rango en norma común vincula las actuaciones de la función administrativa, y dentro de esta podemos enmarcar a la actividad de fiscalización como una de las manifestaciones reales de ejercicio de potestad por parte de las administraciones públicas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué puede hacer la administración? Digamos, ok, me había saltado una diapositiva. Hay solamente un comentario que hacer en cuanto a normas especiales y de sectores que realizan la actividad, ¿no? Eh, digamos, toda norma especial que surja a partir de la actividad de fiscalización desarrollada en un sector especial se interpreta y aplican en el marco de la norma común, ¿no? Lo cual nos da una serie de condiciones favorables al administrado y de estándares debajo de los cuales no se pueden establecer una serie de condiciones, aun cuando sean ejercidos por personas naturales o jurídicas privadas. En algunos casos, la actividad de fiscalización es delegada a entidades privadas que lo que hacen es desarrollar esta actividad por encargo de la administración pública. En el caso de Ocinermin, existen algunas empresas que realizan una actividad de fiscalización, digamos, encargada por parte del organismo regulador, dado que el sector es bastante amplio, ¿no? E incluso, digamos, entonces, bajo esta realidad, las normas especiales y sectores que realizan actividad en cuanto a disposiciones de norma común son aplicables a estas realidades sin ningún tipo de excepción, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, ¿y qué puede hacer la administración ejerciendo esta actividad? La siguiente. Puede solicitar toda la información que le requiera al administrado siempre y cuando esté vinculada al objeto de fiscalización, naturalmente. Y claro, hay límites de legalidad dentro de los cuales el inspector o agente fiscalizador debe moverse, ¿no? Porque si estamos, por ejemplo, hablando de legajo, pues, de un trabajador, pueden existir, pues, ciertos extremos del legajo que tengan una protección de información privada, ¿no? Más aún si estamos hablando, pues, de certificados médicos o de denuncias que tengan o estén asociadas, pues, a la salud del trabajador, ¿no? Donde, naturalmente, pues, se va a solicitar el acceso a una serie de informaciones que son de la intimidad o la esfera propia del trabajador. Lejos de estos casos que son, que gozan de protección, pues, constitucional, y no vamos a ahondar en ellos, el ente fiscalizador o el inspector pueden y tienen la potestad de solicitar cuanta información le requieran al fiscalizador. Ojo, es importante que el inspector pueda otorgar al administrado que está siendo fiscalizado el tiempo razonable y necesario para reunir esta información. Si soy una empresa que tiene pues 5,000 trabajadores, no puede un inspector solicitarme de un día a otro que le consiga pues toda la planilla, ¿no? Mañana mismo me la traes impresa, o mañana misma me la envías por un correo, ¿no? Es, digamos,
El ejercicio de esta potestad también está vinculada al tema de oportunidad, pertinencia, pero sobre todo dándole espacios al administrado inspeccionado para que pueda cumplir con esta solicitud, ¿no? Puedo solicitarle al administrador toda la información que quiera, pero dándole el plazo y, digamos, el tiempo necesario para reunir y remitir la información. He visto en algunos casos que los plazos iniciales que se puedan haber dado al administrador han sido ampliados en virtud de las características pues, que ciertos procedimientos tienen y que permiten pues, al inspector poder ampliar un poco más el plazo de cumplimiento por parte del administrador en cuanto a la revisión de información. Y es una práctica sana, ¿no? Porque si el objetivo es, en este caso, inspeccionar y fiscalizar, más no sancionar, nada quita que los inspectores puedan otorgar pues, al administrador un plazo adicional que les permita remitir toda la información necesaria, ¿no? Hay una potestad de interrogatorio, las visitas pues realizadas digamos, en las instalaciones de la empresa supervisada, permiten pues que el inspector cite a la persona denunciante que quiere participar, ¿no? Y le realice una serie de preguntas. Este interrogatorio puede ser realizado pues únicamente con el denunciante, que es parte pues de la empresa en este caso, a solas con él, ¿no? O llamando a cada uno de los involucrados, ¿no? En algunos casos, la potestad de interrogatorio permite pues que puedan realizarse las consultas a todo cuanto se cite en el momento, ¿no? Es importante también considerar que el inspector puede realizar un registro completo y fidedigno de todas las declaraciones que se realicen, ¿no? Y por ello puede, digamos, utilizar los medios, ¿no? Los medios técnicos necesarios. ¿Puede grabar? Sí lo puede hacer, pero es importante que haya una condición que necesariamente debe cumplirse, es que el administrado tenga conocimiento de ello. O sea, podemos hablar de visitas, pues, inopinadas, ¿no? Lunes, 8 de la mañana, se aparece el inspector allí. En el caso, por ejemplo, de Sunafil, ya muchos empleadores han ganado con experiencia y con multas de por medio, que al inspector no se le puede hacer esperar más allá del tiempo que el procedimiento especial permite, sino que, digamos, el no permitirle el ingreso, el hacerlo esperar o no atenderlo en ese tiempo, supone una infracción que dentro de la realidad pues, de fiscalización laboral está inmersa dentro de algo que llaman como obstrucción a la labor inspectiva. Entonces, digamos, existen visitas inopinadas. Un inspector puede realizar la visita. Lo que no existe son grabaciones subrepticias, pues, ¿no? Y en ese sentido, el registro completo y fidedigno de declaraciones a través de los medios técnicos con los que se puede contar, una cámara o ya hasta el celular, pues nos sirve para hacer hasta películas, o nos puede servir pues para registrar cada una de los pasos o diligencias que se están realizando, pero siempre y cuando el administrado tome conocimiento, ¿no? Aquí no estamos hablando de autorice, ¿no? Sino tome conocimiento. Ahora, hay la posibilidad que, por ejemplo, el inspector cite a comparecencia al sujeto inspeccionado. Y claro, ello se mueve dentro de las características y condiciones que la norma general desarrolla en cuanto a los márgenes de comparecencia y de citación, ¿no? Hay una predilección por horarios hábiles, hay una predilección por que, por ejemplo, la participación pueda ser asistida. Si naturalmente OEFA citara pues al representante de una empresa pesquera, minera, naturalmente este puede ir con el ingeniero pues de seguridad o salud que corresponda para dar las explicaciones, o aquel técnico que tenga pleno conocimiento de la materia que se observe e inspecciona, ¿no? Decíamos que también tiene la posibilidad de realizar inspecciones programadas e inopinadas, ¿no? Y como les mencionaba, ciertos sectores especiales han desarrollado qué sucede cuando en la inopinada no se recibe dentro de un plazo prudente o en un tiempo prudente al inspector y se le permite el ingreso a las instalaciones.
Es muy usual, por ejemplo, en los sectores trabajo, ¿no? En donde el inspector llega, pues, a la empresa y no se le atiende dentro, pues, de un tiempo de 20 minutos, porque, claro, se pretende, subsanar algunas situaciones en ese tiempo, ¿no? Y eso es, digamos, algo de todos los días en algunos momentos, ¿no? ¿Qué facultades también tiene la administración? Contar con el apoyo pericial, el uso de equipos que sean relevantes a la inspección. Eh, por favor, la siguiente. Vamos a pasar esto de la siguiente, por favor. Ya lo hemos discutido. Voy a hacer una mención rapidísima de este extremo. La siguiente, por favor. Y me importa mucho detenerme en los deberes de las entidades. La siguiente, por favor. La siguiente. Dentro de los deberes que el inspector o la entidad eh, que realiza la actividad de fiscalización, digamos, deben cumplir, hay un tema de identificación. Digamos, esto es siempre cumplido por los inspectores, pero digamos, también es importante que exista una mención de la base legal, las razones por las cuales y el sustento legal por el cual se realiza la visita. Hay también la importancia de entregar el acta final y aquí nos vamos a detener en la inclusión necesaria de las observaciones por parte de, que surgieran por parte de los administrados, ¿no? Es importante también que los inspectores cumplan con la debida reserva, más aún cuando pueden acceder a una serie de secretos pues, de desarrollo industrial o propios de la actividad que merezcan una reserva o cuando se tratan pues, situaciones que versen sobre la intimidad de ciertos trabajadores o personas o situaciones propias de la actividad, ¿no? Hay un criterio de imparcialidad que es importante sí reconocer, ¿no? Ahora, debo sí mencionar que dentro de los derechos de los administrados, pasamos más adelante, por favor, es también posible que estos graben en audio y video la diligencia, ¿no? Y el inspector no podrá oponerse a ello, ¿no? Hay ciertos inspectores que en algunas oportunidades pues no permitían que se realice la grabación, pero hoy me parece que ya vienen aceptando sin ningún tipo de problema, ¿no? Eh, Es también importante que puedan presentar los documentos que consideren necesarios. La siguiente, por favor. Y claro, hay una oportunidad para todo ello. La siguiente, por favor. Que puede ir incluso más allá de la recepción del acta de fiscalización. Uno de los deberes que habíamos olvidado dentro de la propia de los inspectores es que se puede ampliar el objeto de inspección. Claro, pero esto debe cumplir con una formalidad. O sea, no es que al inspector se le ocurre en el marco de la supervisión de todo el procedimiento, oye, voy a ampliar mi inspección a este extremo, a este otro a partir de mi visita. No, debe cumplir con una formalidad. Y generalmente es una orden de inspección que se amplía con otra y que es puesta en conocimiento del sujeto inspeccionado para que éste tome conocimiento de cuáles son los márgenes dentro de los cuales el inspector realizará la actividad de fiscalización. Más adelante, por favor, ya que estamos con el tiempo un poco, eh, la siguiente, por favor. Más adelante, por favor. Bueno, acá podemos ver rápidamente el contenido mínimo del acta de supervisión. La siguiente. Sí veo importante detenerme en lo siguiente, en el punto número 5. Los hechos materia de verificación y las ocurrencias de la fiscalización constituyen pues la única prueba en ese momento, salvo surjan otras en contrario a lo largo del procedimiento. Entonces, mucho ojo con qué se consigna en el acta. Y por otro lado, es el hecho de que pueden las personas participantes negar firmar el acta de fiscalización. Entonces, lo que tiene que suceder en ese caso es dejar constancia la negativa, pero la norma ha establecido de que ello no golpea la validez del acta final. Es por eso que si hay una negativa de suscribir el acta porque el inspector no quiso consignar las observaciones que como administrador realizó, se ponga de tal forma en el acta para que se evidencie la razón por la cual no suscribo el acta de fiscalización. La siguiente, por favor.
Entonces, como decíamos, el nivel probatorio de las actas de fiscalización es tal que deja constancia de los hechos verificados como prueba, digamos, suficiente, ¿no? Si surgen en el tiempo nuevas pruebas que pueden darse en el marco de este procedimiento y que contradigan los hechos contenidos en ello, se deben ofrecer, ¿no? ¿Cómo es que concluye la actividad de supervisión? Con esto cerramos lo que hemos preparado para el día de hoy. La siguiente, por favor. La siguiente. Hay una respuesta, ¿no? Hay una conformidad de la actividad desarrollada por el administrado. Cumple. Este administrado cumple todos los estándares, cumple a diario sus obligaciones, no incurre en las prohibiciones que se han dado de tiempo, se mueve dentro de los límites de su actividad. O también puede surgir que, oye, te voy a dar una recomendación de mejora o corrección de la actividad que desarrollas. No copies esto allí, no uses este residuo de tal forma, ¿no? O también, si digamos, hay una verificación de eso, advertirle la existencia de incumplimiento, ¿no? Que son incumplimientos que todavía no ameritan la determinación de una responsabilidad administrativa, pero que merecen atención, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí, por ejemplo, en el numeral 4 tenemos un punto en donde, claro, la inspección nos lleva a pensar de que esto amerita el inicio de un procedimiento con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que correspondan, lo cual nos lleva a pensar en un procedimiento administrativo sancionado. Adopción de medidas correctivas que tienen un plazo, que tienen un objetivo claramente cierto y que imponen al administrado pues incluso una obligación porque su incumplimiento ya nos llevará pues al inicio de un procedimiento administrativo sancionador o a una serie de herramientas que la administración usa para obligarlo a cumplir, ¿no? Y es, digamos, la forma a través de la cual se puede concluir el procedimiento, ¿no? Les agradezco por su tiempo. La verdad que a volado había preparado algo algo muy corto para poder cumplir con el tiempo y esto ya no, pues, a cualquier pregunta que pueda surgir en base a lo expuesto, ¿no? Muchas gracias, doctor. En este momento no contamos con preguntas. En todo caso, ¿podría brindarnos una reflexión final? Sí, es importante tomar en cuenta que, como decíamos, la norma general, a partir del desarrollo que ha tenido de la actividad de fiscalización, nos ha establecido una serie de condiciones desde su norma común que permite, digamos, entender y modelar los procedimientos especiales o las actividades especiales de fiscalización dentro de una serie de estándares y garantías respecto del administrado que no pueden pasar ni pueden ser pasadas por alto por parte de estos sectores especiales, que tienen un claro desarrollo a lo largo del tiempo y que han modelado estos procedimientos a la luz de las necesidades y del interés público que persiguen, ¿no? Esperemos haber, digamos, desarrollado de forma general, ¿sí? Aquellos aspectos más importantes de este capítulo. Sí me mantengo a disposición de todo aquel que quiera escribir y hacer las consultas o recomendaciones de bibliografía o casos que pueda compartir con ustedes, los cuales gustoso estaré de atender y compartir, ¿no? Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este evento. Muchas gracias por su presencia y por su tiempo. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.